Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche. Mientras millones de hondureños se preparan para elegir a su próximo mandatario, en Nicaragua avanza un proyecto de reforma constitucional similar al que le costó la presidencia de Honduras a Manuel Zelaya en 2009. La Asamblea Nacional Nicaragüense estudia la propuesta de reformar la Carta Magna para, entre otros asuntos, permitir que el presidente Daniel Ortega pueda aspirar a una reelección en 2016. La oposición advierte que la iniciativa busca abrir la puerta de la reelección indefinida. No vamos a permitir que este gobierno haga lo que quiera. Comandante Daniel Ortega. Por lo menos hasta 2022 podría seguir en el poder el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, si la reforma constitucional parcial propuesta por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional es finalmente aprobada. El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional busca dar más poderes al mandatario nicaragüense, quien podría dictar decretos presidenciales con fuerza de ley. Otro de los puntos más polémicos es la eliminación del artículo 147, que en su inciso A permite la reelección presidencial una sola vez siempre y cuando no sea continua. No podrá ser candidato a presidente ni vicepresidente de la República A. El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiere ejercido por 2 periodos presidenciales. Pese a la claridad del inciso, en 2009 este fue declarado inaplicable por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, lo que permitió a Daniel Ortega aspirar a la reelección en los comicios de 2011, aun cuando para entonces ya había asumido 2 periodos presidenciales. El primero, de 1985 a 1990, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, y el segundo, de 2007 a 2012. La reelección está definida en Nicaragua hace más de 2 años. Con la sentencia de Corte Suprema plena. Por eso es que Daniel Ortega hoy es presidente. En medio de una fuerte controversia, en 2012 Ortega asumió finalmente su 3er periodo presidencial, el segundo consecutivo, tras obtener la victoria en las pasadas elecciones de 2011. Si es finalmente aprobada la enmienda a la Constitución que presentaron este mes de noviembre los diputados oficialistas, Ortega podría ser reelecto esta vez para un 4º periodo en las elecciones que se realizarán en noviembre de 2016. La oposición denuncia además que el cambio a la Carta Magna dejaría libre el camino a Daniel Ortega para una reelección indefinida. Estamos totalmente en contra con esta propuesta de reforma innecesaria para nosotros y que solo viene a consolidar la dictadura y a darle más poder al orteguismo. Para aprobar una reforma constitucional parcial se requiere una mayoría calificada de 56 votos, algo altamente probable de lograr teniendo en cuenta que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional cuenta con 63 de los 92 escaños del legislativo unicameral. Una bofetada a la comunidad internacional. Una movida como esta le costó la presidencia de Honduras a Manuel Zelaya, depuesto del poder en 2009 por intentar modificar la constitución de ese país para incluir la figura de la reelección. No tengo palabra en verdad. Otros mandatarios de la región como el fallecido Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia han logrado reformas constitucionales a su medida que les permitieron mantenerse en el poder y seguir siendo reelegidos. En Washington, señor Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, ya veíamos la situación de Honduras. Ahora hay otra situación que además preocupa a la comunidad internacional y es lo que está pasando en Nicaragua, buscar los mecanismos para perpetuarse en el poder. ¿Cómo desde el Consejo de las Américas se observa la intención de Daniel Ortega de aspirar a la reelección presidencial? Bueno, creo que una de las claves de la democracia no solo es la habilidad para que la oposición gane unas elecciones, pero también el hecho de que la oposición gane, de hecho, las elecciones, que tenga garantías. Pero es duro ver cómo la habilidad de un presidente para permanecer en el cargo por toda su vida, sea elegido o no, es un proceso democrático.
los acuerdos democráticos interamericanos incluyen a Nicaragua y fueron firmados en el 2001. Así que sabemos cuáles son las expectativas de la comunidad interamericana con respecto a la democracia en Nicaragua. Así que creo que estos esfuerzos, sean en Nicaragua o en otros países, creo que son probablemente van en detrimento de la democracia. Y creo que Colombia ha sido un líder en procesos judiciales, limitando, por ejemplo, la reelección a solo 2 términos. Así que creo que es algo que las personas en Colombia han apoyado y creo que prueban que es una opción democrática para el país. Creo que es un ejemplo de tal vez lo que los países de la región pueden seguir o emular. En otro punto de Washington, también le pregunto al señor Eliot Engel, representante demócrata por Nueva York. El partido del presidente Daniel Ortega en Nicaragua ha presentado este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que busca una reelección indefinida para el mandatario. ¿Cómo ve Estados Unidos las intenciones reeleccionistas de este jefe de Estado centroamericano? Bueno, yo asumo que la Constitución debe ser cambiada para continuar con esto. Yo creo que esto depende mucho de las personas del país. Yo no quiero decir que es un cambio en la Constitución, pero no me gusta este tipo de favorecimiento hacia un candidato u otro. El presidente Uribe, por ejemplo, en Colombia era muy popular y si la Constitución hubiera sido cambiado, él habría sido elegido sin duda. A su crédito, él renunció a su candidatura voluntariamente y dijo que él seguiría la Constitución, que solo permitía 2 términos. En Venezuela, eso fue cambiado. Hugo Chávez pudo ir por la presidencia nuevamente y creo que eso depende de cada país, pero siempre es mejor cuando la Constitución es seguida en vez de que una persona trate de irse por un lado de la Constitución para permanecer en el poder por un tiempo largo y solo debe serle permitido si la Constitución lo dice. En Washington, señor Eric Farnsworth, fíjese que esto que está ocurriendo en Nicaragua fue lo mismo que ocurrió en Honduras en 2009 y que le costó la salida del poder al señor Manuel Zelaya. ¿Considera usted que podría ocurrir algo similar también en Nicaragua, en esta fiebre de reeleccionitis que hay en la región? Bueno, Honduras y Nicaragua son 2 países muy diferentes, claro que sí, tienen historias diferentes, tienen experiencias diferentes, pero yo no creo que haya el mismo riesgo de que pase lo que pasó en Honduras que pase en Nicaragua en el año 2009, porque Daniel Ortega ha estado en la presidencia por muchos años y ha consolidado su poder en términos en que Zelaya no pudo hacer en Honduras porque no estuvo en la presidencia por mucho tiempo. Pero este señor ya tuvo una reelección, Ortega, y ha trabajado durante su tiempo en el cargo para solidificar su poder, ha centralizado algunas de las instituciones de Nicaragua, del Estado, así que no creo que haya el mismo tipo de escenario para que pase en Nicaragua lo que pasó en Honduras hace unos años. Señor Farnsworth, y la influencia del ALBA, este bloque que se llama la Alternativa Bolivariana para las Américas, compuesto por diferentes países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, y que consideran que el hecho de tener aliados como el presidente Daniel Ortega o, en este caso, si Xiomara Castro llegara a ganar la presidencia de Honduras, son fichas dentro del movimiento geopolítico. ¿Considera usted que puede haber alguna influencia en recursos, en ideología que esté copiándose en estas 2 naciones de Centroamérica para expandir la llamada revolución bolivariana que fundó Hugo Chávez? Bueno, tenemos que recordar que Nicaragua ya es parte de la ALBA y que desde esta perspectiva no sería una expansión, pero yo creo que sí, estos países están buscando caminos para continuar su influencia, incrementar su influencia también,
Hemos visto el apoyo, por ejemplo, el apoyo que esos países le prestan a específicos candidatos, por ejemplo, o compromisos, por ejemplo, con bonos, con instrumentos financieros que son apoyados con petróleo, por ejemplo. Todas esas estrategias han sido empleadas por Venezuela y por otros países en la región. Lo que no lo sabemos, sin embargo, es si Venezuela tiene algún interés político y hay una dificultad económica posiblemente en este momento. Entonces sabemos que el presidente Chávez, cuando estaba vivo, era diferente. Venezuela en este momento está pasando por un periodo muy diferente. No sabemos si habrá un cambio en Venezuela también. Y esto puede impactar la habilidad del país suramericano de dar el tipo de asistencia, ya sea a Nicaragua o a otros países. Pero el punto que yo quiero que usted está diciendo es muy importante y claramente hay una asistencia que ha estado llegando a estos países y creo que esto ha llevado también o contribuido a dividir el hemisferio, particularmente en asuntos de democracia, algunas expectativas democráticas en la región. No había mucho debate sobre estos asuntos, sí, en la Cumbre de las Américas, pero ahora las hay, porque creo que está directamente relacionada todas a esas actividades que usted ha mencionado. Pues quiero agradecerle mucho en nuestros estudios en Washington a Eric Farnsworth. Él es el vicepresidente del Consejo de las Américas, reconocido experto en asuntos hemisféricos y exfuncionario del Departamento de Estado, además colaborador del Huffington Post y el National Journal. Muy amable por habernos acompañado aquí en la noche. Muchas gracias a ustedes. También quiero agradecerle a Elliot Engel, el representante demócrata por Nueva York, que nos acompañó, y a todos ustedes, a nuestros televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, @segurizatiNTN24 o a @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.